Es algo totalmente épico. Porque saca muchas cosas, Zoho llega a un punto que se está volviendo insostenible. Para nosotros una cosa sumamente importante es la parte de la consultoría, porque yo siempre digo que cualquier persona sabe mover 2 clics. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese clic? Lo único que hace la inteligencia artificial es acelerar el caos. Yo siempre les digo a los clientes, mira, para mí un CRM es como en un cuerpo la columna vertebral. Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. El día de hoy estoy sumamente feliz porque lo hablábamos antes, Alberto. Esto es algo totalmente épico. Y es que se acaban de unir en este momento. Yo creo que no voy a utilizar la palabra influencer, pero sí. No, porque mini influencer. Mini. Pero yo creo que de las dos personas, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Entre que nos seguimos, que más información de calidad damos acerca de Zoho, que estamos todo el tiempo intentando estar allí a la última. Y que nos apasiona además, exacto, es que lo decimos con pasión, como digo yo. Totalmente. Y en este caso, bueno, yo estoy aquí muy bien acompañada de Alberto, que es parte de nuestro partner, amigo, o sea, de la casa, de todo, de la empresa de Neuintech. Correcto. Muy bien. Alberto, yo quisiera hacer una aquí, porque nosotros dentro de Millennials, yo tengo ya 8 años de Millennials, y tengo que confesar 8 años, mira cómo pasa el tiempo, Ya, sí. Y yo tengo que confesar que mis primeros pasos fueron contigo. Pues muchísimas gracias, porque es todo un honor, ¿no? Que alguien como tú pues se iniciara, ¿no? Pudiese tener esa semillita, ¿no? Claro, es que al final esa explicación, vamos a ir paso a paso, vamos a ir viéndolo, y es lo que yo hablaba hace rato, ¿no? Yo creo que al final nosotros, como partners de Zoho, que por cierto, estamos en el Zoholic 2025, exactamente, sí. Nos tenemos que unir para dar y engrandecer a lo que es esta gran aplicación con la que nosotros trabajamos. Porque al final me parece que es una aplicación que es muy fácil de usar, muy intuitiva y que siempre se están superando. Correcto. Sí que es cierto que el usuario tiene ese miedo, y yo creo que aquí los partners tenemos un papel importante, y Zoho, no te olvides que nuestra labor es sumamente importante, porque has dicho es fácil, pero es verdad que es fácil cuando superas ese puntito de, siempre hay ese punto inicial de, oye, esto es muy complejo, esa frase yo la oigo mucho, pero es verdad que gracias también a la labor, por eso divulgamos con esa fuerza, con esa pasión, porque yo al menos lo pienso así, yo sé que tú también, no te puedes perder esto, no te puedes perder de esto porque no sepas hacer 4 cosas básicas. Mira, una cosa que yo digo, por ejemplo, en casi todos nuestros vídeos, es que para mí, o sea, por lo menos para nosotros una cosa sumamente importante es la parte de la consultoría, porque yo siempre digo que cualquier persona sabe mover 2 clics. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese clic? Correcto. Y es lo que tú siempre explicas, a veces dices como, mira, esto ha salido nuevo, pero no todo lo que sale lo necesitan todas las empresas. Claro. Entonces, está bueno que nosotros hagamos este tipo de contenido porque al final explicamos el por qué, ¿vale? O sea, y aquí un para qué. Exacto. Y un para qué, y no todo el mundo tiene la necesidad pues de aplicarlo, de tenerlo, y yo creo que nuestra labor aquí está siendo una labor de criba, ¿no? Es decir, mira, esto, porque saca muchas cosas, Zoho llega a un punto que se está volviendo insostenible. Pero es que, vamos a ver, hay momentos en los que yo estoy aquí, tengo que confesar, clientes, los amo, pero es que hay veces que estoy en plena formación y veo las cositas esas nuevas. Los estrellitas, te pones nervioso, ¿verdad? Y tú, bueno, vamos a ver esto de qué se trata. Es verdad que yo soy muy sincera y yo digo, esto acaba de salir, espérate que yo me lo voy a ver y ya te lo digo. Te mando un videito, porque a mí todo lo mío es video. Yo tengo una formación, te mando un video, porque al final también creo que el cliente y la persona y todo el mundo lo puede tener. Y lo tiene para siempre, para recordarlo, porque muchas veces lo dices una vez y entre que quedas con el 20% de lo que te han dicho, al cabo del tiempo posiblemente ya no te acuerdes de nada. Y ese vídeo viene muy bien. A mí me apasionó el tema de hacer vídeos y además yo siempre me pregunto, ¿y por qué por qué empezasteis con los vídeos? ¿No? Y siempre digo, porque por escuchar a los clientes, ¿no? Porque hubo un cliente, además me acuerdo perfectamente, me dijo, oye Alberto, ya tus formaciones muy bien, pero claro, tú te vas... Hay mucho cambio de equipo, por desgracia, que es un gran problema que tienen las empresas, y el vídeo es ese referente que siempre hay. Y entonces me dijo, ¿y por qué no haces algo? ¿Por qué no me lo grabas? Y ahí fue cuando nació la idea, o sea, gracias a esa conversación con un cliente. Es que yo creo que al final todos los clientes siempre te dan input de cosas, uno, a mejorar. O sea, yo siempre digo, si no hay queja, no hay mejora. Exactamente. Entonces, primero, uno, a mejorar, y dos, nosotros a saber cuáles son las preguntas frecuentes. Y en base a esas preguntas frecuentes, pues, tío, todo el mundo tiene esta pregunta, vamos a hacer un vídeo. Y claro, y vamos a intentar resolver la gran mayoría de preguntas que la gente tenga. Entonces, yo creo que aquí es un punto sumamente importante, en el cual no me voy a cansar de decir que hacemos una labor espectacular, porque yo creo que es así. Porque es así, es verdad. De hecho, aquí a ti te lo dirán también, porque me consta, porque yo te sigo.
Y digo, yo igual. Podrías decir, ¿no? Si ya que has dicho, empezar contigo, pues es una alumna aventajada que ha superado al maestro, ¿no? Es decir, es verdad que te lo dicen, ¿no? Oye, gracias por el contenido que haces. Yo me acuerdo un año, creo que fue el Zoho Leaks, el primero después de la pandemia, no sé, o el de antes de la pandemia. El del 19 fue antes, sí, el del 19 fue antes de la pandemia. Me acuerdo que cuando llegamos fue en Barcelona, además, ¿verdad? Sí. Y la gente del equipo de LATAM me miraba y me decía, te conozco. Y yo decía, me mira, y claro, y decía, oye, ¿tú eres Alberto? Y yo, sí, dice, el del coche. Porque en una época, ¿te acuerdas? Y al final y ahora también te lo dice, oye, gracias, porque gracias a eso, por eso decía que Zoho, no te olvides de los partners, porque gente como tú, como yo, como otros muchos que se están sumando, sobre todo en castellano o en español, que hay poco, ¿no? Muy en inglés hay mucho, pero es verdad que teníamos la oportunidad pues eso, a nuestra gente de compartir esa cultura Zoho, ¿no? Que Totalmente. hace mucha falta. Y yo creo que al final esto va creciendo y nosotros vamos creciendo con Zoho. Sí. Entonces, ahora un poquito, sumamente por encima, ¿vale? Creo que Zoho One, yo lo amo. Pero es que todos los días me ponen una aplicación nueva. Eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Millennials intentamos tener expertos por las aplicaciones, pero es verdad que hay veces que no llegas al 100%. Mira, una charla que hice hace nada, el viernes que tuve de Zoho One, precisamente, ahí en Elche, y estaba preparando y Javier me pasó la diapositiva esta de la curvita que nos gusta tanto. Sí. Y dije, no puede ser. Si hay más iconos. Claro, esta yo no la conozco. ¿Cuáles son? Es que empiezan a decir, esto es una locura, es imposible, es imposible. Por eso hay que transmitir paz a los clientes, porque muchas veces ellos mismos quieren lo que hablábamos hace un momento. Quieren todo pero no es necesario. No es necesario. Todo a su ritmo. Claro, por lo menos para mí, y por lo menos también es la cultura, ¿no? Dentro de Millennials, vamos a empezar de lo básico y vamos a ir creciendo. Correcto. Porque a mí no me interesa implantarte, y mis clientes te lo dirán, la palabra toquetear. Toquetea, toca. Porque es que a mí no me interesa implementarte algo espectacular que no te vaya a servir. Claro. ¿Y cuándo te va a servir? Cuando tú empieces a toquetear, cuando tú empieces a saber cómo se utiliza esa herramienta. Entonces yo creo que aquí una parte sumamente importante y trascendental en todo esto es entender cuáles son, uno, las herramientas que son necesarias para tu compañía, dos, empezar de lo mínimo a lo máximo, ir creciendo, porque ellos mismos te van a ir haciendo preguntas. ¿Y esto de qué? Y me gustaría poner esto, y me gustaría poner lo otro. Entonces así yo creo que vamos pues haciendo que las empresas crezcan. Y por supuesto, yo creo que también una parte muy importante es lo que hablábamos hace rato, que estábamos tú y yo aquí conversando antes de empezar el podcast, es la parte de la inteligencia artificial. Utilizarla con cabeza. Correcto. Con mucha cabeza, porque ahí Zoho te puede dar mucha información, las predicciones, que si se va a convertir, si no, pero tiene siempre que haber un know-how de atrás del comercial, del equipo de marketing, entender por qué de cada cosa antes de meterte directamente en lo que es la inteligencia artificial. Correcto. Yo ahí, mira, justo antes lo he comentado también en esta charla que te decía de Zoho One, hablaba precisamente, porque ahora parece que si haces algo y no hablas de inteligencia, estás obsoleto. Totalmente. Y no es tanto así. Yo les ponía un ejemplo y digo, mira, hoy en día la inteligencia artificial es verdad que lo está acelerando todo. Pero cuando no tienes un mapa, y ahí vuelvo a lo que tú decías de la importancia de la consultoría, cuando tú no aterrizas dónde estás, dónde quieres llegar y qué camino tienes que trazar, lo único que hace la inteligencia artificial es acelerar el caos. Correcto, multiplica 100%. Lo que tienes. Si tienes orden, multiplica el orden. Pero si tienes caos, pues eso. Es el síndrome del objeto brillante. Ahora, yo soy un apasionado y yo creo que todos hoy en día, los que nos dedicamos a esto, nos gusta. Pero hasta un punto. Tienes, como tú bien dices, tienes que primero plantearte unos objetivos y después utilizar, como en toda la tecnología de toda la vida. Porque antes de hacer la IA, yo este discurso lo llevo diciendo. Y va en consonancia con lo que acabas de decir. No puedes adoptarlo todo. No, Una cosa puedes. De la otra. No puedes, porque yo creo que al final hay muchas cosas que son como imprescindibles. Por ejemplo, para mí un CRM en la gran mayoría de las empresas es imprescindible. Todo el mundo lo tiene que tener. Ahora, no sé, no quiero decir nombres de aplicaciones, pero hay aplicaciones que realmente no son necesarias del todo. Entonces, vamos a ir adaptando primero lo que realmente es necesario. Conócelo. Conoce tu propio negocio. Correcto. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces existen clientes que no conocen sus procesos. Creen que los conocen, pero no los conocen. ¿Me permites hacer una metáfora? Mira, además, coincido totalmente con eso que dices que no conocen. Yo siempre digo que implementar un CRM es una excusa perfecta para ordenar la mesa. Wow. Porque es
como cuando tienes la mesa desordenada y quieres cambiar la mesa. Lo primero es que recoger, ordenar, y cuando pones la nueva es como que te gusta tener la bandejita. Como cuando te mudas. Correcto. Y tirando de ahí, y coincido con lo que acabas de decir, yo siempre les digo a los clientes, mira, para mí un CRM es como en un cuerpo la columna vertebral. Totalmente. Tiene que estar. Alma mater. ¿Tú sabes el alma mater? Pues, y luego cada costilla necesitas email marketing para comunicarte, una costillita. Necesitas una firma electrónica, pues otra de Zohosai. Y así vas armando esa estructura corporal. Pero lo primero, esa columna vertebral. Me gusta. Yo siempre digo el alma mater, pero eso de la columna me gusta. Es visual. Es una metáfora visual. Te voy a poner créditos, Alberto, en lo de la columna vertebral. Cada vez que diga en mi video columna vertebral, te voy a dar los créditos. Vale. La verdad es que, de verdad, no lo he dicho, no sé si lo he dicho, ¿no? Porque estamos aquí emocionados, pero para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí contigo. Cuando te he visto grabando, digo, wow, Jessica, que no podía pasar de cortar esto sin decirlo, porque eres una crack. Igualmente, o sea, yo creo que al final estamos aquí nos estamos dando vaselina, sí, pero es que lo decimos es con la misma pasión que a veces cuando hablamos de Zoho, ¿no? El encontrarte y aunque seamos de empresas diferentes, pues la verdad yo creo que todos nos complementamos. Compartimos esa pasión por ayudar y por hacer que este Zoho realmente sea funcional. Totalmente, totalmente. Nosotros, por ejemplo, aquí, por lo menos parte de Millennial Consulting, el eslogan, ¿no? Lo que tenemos de forma interna. Siempre decimos, hay mercado para todo el mundo. Correcto. O sea, hay mercado para todo el mundo. Hay clientes a mí que, por ejemplo, me llevo fenomenal con ellos y tengo 1000 años con ellos. Hay otros que no compaginamos y no pasa nada. Y a lo mejor conmigo compaginan mejor. Exacto. Además, conforme yo que ya tengo algo más de edad que tú, por desgracia, pero ya vas dándote cuenta de es que es como una relación. Totalmente. Mira, yo disfruto con mi trabajo y yo hay clientes que digo, no lo digo así, pero ahora que estamos aquí en Petit Comité, pienso, mira, no voy a trabajar contigo porque no me encuentro a gusto. Por el mío. Por los dos, porque esto es un ganar-ganar. Yo disfruto y si hay alguien que no siente esa pasión, a lo mejor no es la misma que yo tengo, pero que realmente hace, cuando me vienen, que se han puesto un proyecto, un CRM, porque se lo ha dicho una empresa amiga y realmente los ves que no quieren el proyecto, digo, esto no va a ningún lado. Porque por mucha fuerza que hagamos nosotros, si tú no te lo crees, esto no va a ningún lado. Totalmente, hay que necesitarlo y hay gente también que ese es otro punto, que esto no puede dar para 2 horas. Pero es que a veces somos psicólogos. Sí, es que hacemos en la consultoría, es un poco la psicología de la empresa. Claro, no, y no solo eso, de las personas. Porque las herramientas las trabajan personas que ya vienen trabajando con un hábito, con unas herramientas, y tú vienes a cambiarle su proceso. Cuando le cambias su proceso, hay gente que rehace el cambio, y aquí es cuando te toca bajar esas barreras. Entonces, aquí es cuando digo que a veces somos psicólogos, porque tenemos que ir poco a poco, piano a piano, bajando esas barreras y diciendo, a ver, todo está bien, vamos pasito a pasito, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Al final yo creo que todo concuerda, y es eso. Yo creo que una de las partes más importantes es entender que trabajamos con personas, que al final tenemos que conectar con esas personas y escuchar cuáles son las necesidades y recomendar. Entonces yo creo que me quedo con eso, de escuchar, recomendar y sobre todo la columna vertebral. Pues nada. Que podríamos estar aquí media hora hablando, pero bueno, para una vez que hemos tenido la oportunidad de vernos, pues no podíamos pasar sin No, esto se tenía que quedar grabado aquí. Bueno, aquí vamos a levantar un abrazo aquí. Sí. Ay, muchas gracias, de verdad, por haber asistido. Y bueno, aquí vamos a cerrar este podcast un poquito así, como digo, express, ¿no? Sí, ha sido improvisado. Y bueno, gracias por asistir a nuestro podcast, gracias por venir aquí al Zoho y las personas que han venido. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube de Millennial Consulting y de Píldoras para Zoho CRM. Pues ya está. Bienvenidos y nos vemos. Chao. Adiós.